personas que nos están viendo a través de estas redes sociales, les damos la bienvenida en el nombre de la Iglesia Cristo Vive. Bienvenidos a este estudio 24 horas de fe. Un estudio que empezamos a ver la semana pasada, todos los días jueves a partir de las 5 de la tarde a través de estas redes sociales, Instagram, y luego también será puesto por YouTube. Vamos a ver el tema, la fe se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla la fe? Vamos a estudiar y vamos a ver que sí se puede ir desarrollando la fe. Ya dijimos la semana pasada que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mandamos también a estudiar, a memorizar los primeros 6 versículos de Hebreos 11, del 1 al 6. Esperamos que ya todas las personas que vieron lo hayan hecho. Si es posible grabarse, porque a través de esta palabra, de este capítulo 11 de Hebreos, vamos a ir aplicando a nuestra vida diaria, porque de eso se trata. Este estudio es un estudio sencillo, pero es aplicado a nuestro caminar diario, a todas las circunstancias, las dificultades, a los problemas. Como seres humanos que estamos en este mundo y enfrentamos diversidad de problemas, tanto en el trabajo, en la casa, en el hogar, como parejas, como hijos, como padres, como hermanos, como tíos, y bueno, y en todos los diferentes sitios que debemos desarrollarnos día a día. Por eso es importante que veamos cómo es posible desarrollar esa fe, esa porción de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Número 1. Primeramente, para desarrollar la fe tenemos que estudiar y ponerlo en práctica la palabra de Dios. Es importante el conocimiento, porque sin conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Por falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios. Es necesario que conozcamos lo que dice la palabra de Dios acerca de la Biblia. Y para mencionar, yo los mandé a que repasemos los primeros 6 versículos de Hebreos 11. Y vamos a citarlo en este momento, todos en casa, todos los que me están escuchando, sin leer la palabra. Vamos a ver cuántos versículos se grabaron. Ahora sí vamos a empezar desde el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, por la cual hallaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente testimonio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ser justo, dando Dios testimonio ¿de qué? De sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Por la fe, ahora fíjense, estamos hablando de todos los héroes de la fe. Es importante esto que analicemos. Por la fe, Enoc dice que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque el astro lo traspuso, Dios lo arrebató, Dios dice. ¿Y qué más dice? Y antes de que fuese traspuesto. Y antes de que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora viene el pero. Fíjense que todo esto del versículo 1 al 5 hemos leído y hemos escuchado 4 veces la palabra testimonio. En el versículo 2 dice acerca del testimonio. En el versículo 4 dice 2 veces y en el versículo 5 dice 1 vez la palabra testimonio. Quiero que lo tengan presente. Aquí venimos al versículo 6 donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador
de los que le buscan. Eso es importante. Estos 6 versículos tenemos que tenerlo para aplicarlo a nuestro diario vivir, a nuestro caminar. Entonces, número 1, debemos estudiar la palabra, pero también debemos ponerle en práctica. Un buen atleta, para que sea y llegue a la meta, es necesario que practique. Tiene que entrenarse todos los días. Si quieres llegar a la meta, tienes que saber, tener conocimiento de cuántos kilómetros vas a trotar. Tienes que tener conocimiento de tu rendimiento, de tu entrenamiento, de las prácticas diarias. Tienes que irte preparando. Cuando yo trotaba, vamos a ver, hace no mucho tiempo, pero unas cuantas décadas atrás, yo me levantaba a las 4 de la mañana a entrenar todos los días. Trotaba, me gustaba trotar, me encantaba ese deporte. Si no estaba en un parque por este lado, estaba por el oeste, por el este y por la Cotamil, por todas partes, y a ciudad que llegaba, en las oportunidades que Dios me permitió salir a otros países. He trotado algunas ciudades, atravesado, pero para hacerlo eso era necesario entrenarme, porque si no, sin entrenamiento, solo conocimiento no puede llegar a la meta. De esa misma manera, pongan atención, de esa misma manera se aplica la fe. Así también es la fe. Nuestro oído debe entrenarse todos los días a escuchar la palabra de Dios. Escuchen bien, todos los días nuestro oído tiene que entrenarse a escuchar la palabra de Dios. Es decir, tenemos que estudiar, tenemos que buscar programas todo el día para que podamos nosotros llenarnos de fe. Cuando tengamos ese conocimiento de esa fe, nosotros ponemos en práctica en todas las cosas que hagamos. Por eso es que siempre decimos aquí que todas nuestras actividades deben estar amarradas a los propósitos de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, si no está la fe en Dios, entonces no va a agradar a Dios. Porque bien lo dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjense, la fe es por el oír, entra por el oído, el oír la palabra de Dios constantemente. De tal manera que el oír, el estudiar, el escudriñar la palabra de Dios, tiene que hacerse una práctica, un entrenamiento, como acabamos de escuchar. El atleta tiene que entrenarse. Punto número 2. Debemos hacer la obra, poner por obra, debemos practicarlo. Y como dice la Biblia, no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios es generadora de vida. Pon atención, la palabra de Dios genera vida, porque dice la Biblia que su palabra es viva y eficaz. Amén. Es viva, transforma, mueve, cambia, nos hace pensar de una manera diferente, nos mueve, nos activa, nos anima, nos levanta, sana. Amén. Quita las enfermedades, quita el cáncer, quita la depresión, quita los problemas. La palabra de Dios es viva y eficaz, es generadora de vida. La palabra de Dios no da muerte, la palabra de Dios da vida. Y por eso es que nosotros tenemos que entender y ponerlo por obra en nuestra vida, bajo la premisa de la siembra. Fíjense, la palabra de Dios es generadora de vida, pero debe estar bajo la premisa de la siembra. ¿Cuál es esa premisa de la siembra y de la cosecha? Que todo lo que el hombre sembrare cosechará. De tal forma que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, entra la fe por nuestros oídos. Pongan atención, y nosotros lo ponemos en práctica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sembrando. Y de esa práctica sabemos que vamos a cosechar grandes frutos. Amén. Si lo hicimos bien, van a haber frutos, va a haber respuesta. Tenga la seguridad que eso va a ser así. Pero debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Como leemos aquí en Santiago 1:22 y 25. Él nos exhorta, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, fíjense lo que nos dice aquí Santiago, no está hablando precisamente de que no nos engañemos. Como aquella persona dice que se va al espejo y se ve y sabe cómo es. Pero una vez que se ha ido, se olvida cómo es. Olvida su propia identidad. Fíjense que nos debemos ser como ellos y nos debemos estar conscientes de nuestra propia identidad, de lo que sabemos, de lo que Dios nos ha hecho y no olvidarnos, no por lo que nos ven, nos estamos viendo, sino por lo que Dios hace en nuestra vida. No porque nosotros somos, sino porque Dios hace en nuestra vida. Por eso es que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque la verdadera libertad viene de la ley de Dios, del amor de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, esa persona será bienaventurada, será bendecida, tendrá buenos frutos, será prosperada, saldrá adelante bajo cualquier situación, aunque resbalare, saldrá adelante. Porque es hacedor de la palabra de Dios y Dios está respaldando a esa persona. Fíjense, importante que nosotros pongamos en práctica. Y ahora voy a mandar para la próxima semana, el trabajo que tenemos que hacer. Ya que usted se grabó los 6 versículos, los primeros 6 versículos de Hebreos 11, ahora usted va a ponerlo en práctica. Va a proponerse pasar por encima del problema o de la necesidad. O propóngase un proyecto. O propóngase algo. Por ejemplo, yo escuché en estos días una sierva que está por graduarse de bachiller, una joven bachiller, y hay dificultades, pero como dice la palabra, nosotros tenemos que conocer y ponerlo en práctica, amén, confiar en Dios. Amén. Ella puede graduarse, amén, a pesar de las pandemias, a pesar de las situaciones, amén, de los problemas. Ella tiene que creerle a Dios, confiar en Dios y que va a tener ese título. Amén. Porque si desde ahora no hace como el atleta, no practica, no se entrena, no tiene el conocimiento de lo que va a hacer, ¿cómo va a activarse esa fe? Así que la fe es por el oír, pero también por ponerlo en práctica. Tiene que haber la obra. Tú no puedes ser oidor, porque si tú empiezas a ver los problemas antes de que haya sucedido, entonces estás rechazando a la palabra de Dios. Está diciendo que no es eficaz la palabra de Dios. Por eso pon mucha atención. Si tú tienes, por ejemplo, para que lo pongas en práctica en esta semana, yo estoy seguro que Dios se va a glorificar en estos momentos. Amén. En las situaciones más difíciles, en lo que menos pensamos, en lo que es imposible para nosotros. Ahí es cuando a Dios le encanta glorificarse. Ahí entra en acción Dios. Ahí es donde no hay nada. Esa es la fe. Porque ¿de qué serviría entonces de que, como decíamos la otra vez, tener toda la facilidad de los recursos y hacer? Eso no tiene ninguna gracia, porque tiene todo para hacerlo. Pero la fe es la certeza que aún no teniendo nada, sin ver nada, crea que le hay. Esa es la verdadera fe. Basado en Hechos 1:8, los testimonios que demos aquí es para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lo digo con toda la humildad y toda la sencillez, porque no es para gloriarnos nosotros, porque Dios hace todos los días, en las cosas más sencillas vemos la mano de Dios. Pero no es porque nosotros somos los santos, no, ni por nuestra obra, ni por nuestra fe. Es por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia. La gloria es para Él, es para dar testimonio. Fíjense lo que pasó, sin mucho preámbulo.
cuando iba a registrar la iglesia, porque todo esto tiene que ser formalizado delante de los hombres y delante de Dios, hubo muchos requisitos que nos pidieron, desde la firma de la comunidad, el sitio en donde iba a estar levantada esa fundación para que se levante la iglesia, muchos requisitos que pedían, el documento constitutivo que debía ya estar preparado, ya debía estar aprobado, el lugar de residencia, y una serie más de documentos que pedían, pero además, uno de los requerimientos que pedían era un diploma de estudios teológicos, de consejería profesional, de pastorado, que te pedían, y yo no sabía ni siquiera qué era eso. El único documento, el único cartón, el único título, el diploma que teníamos de todas estas cosas era el diploma del bautismo en aguas. Y ahí fue el Espíritu Santo de Dios que puso en mi corazón que pon ese cartón ahí, en todos los documentos, en todos los requisitos, pon ese papel. Pero ese no es ningún diploma de teólogo ni de licenciado en consejería, pero nada. No importa, póngalo ahí. Tenía ese sentir y así fue. Confiando en Dios, yo llevé todos esos documentos y los puse ahí. Porque eso dice la Biblia, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Pero Dios sí sabía lo que iba a ver el abogado que iba a revisar esos documentos. Él iba a ver lo que él necesitaba ver, lo que Dios quería que viera. Esa es la fe que cuando donde no está, está. Dios lo hace. Esa es la gran diferencia, esa es la convicción. Y estaba ahí. Esa es una de las cosas que sucede en la fe. Si nosotros permanecemos, como dice en la palabra, y dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, escuchen, pedid lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en la palabra de Dios, si confiamos, si no nos ponemos negativos, si nuestra mente no se pone trancas, entonces tú vas a confiar en Dios y eso se va a suceder. Así como nos dice también aquí en Isaías 26:3, que Él guardará, dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quiénes? A aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Es la paz que Dios nos da. Esa es la fe, esa es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y hablando de testimonios de hermanos, como bien acabamos de decir, en el libro de Hebreos nos habla 4 veces, nos habla de la palabra testimonio. En el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por ella, o sea, por la fe. El testimonio de nuestra vida es importante, en donde quiera que tú te encuentres. Tú no solamente tienes que comportarte cuando vas a la iglesia, cuando estás orando. No, eso tiene que ser un estilo de vida, de fe, de valores, de principios, de tu comportamiento, de hecho, de sobriedad, de amabilidad, de cordialidad. En todas partes es el testimonio. Los antiguos dieron testimonio de su caminar, por eso son los llamados héroes de la fe. Y en el versículo 2, fíjense, la mayoría de los versículos de este capítulo 11 está mostrando a los héroes de la fe. Pero en el versículo 3 habla de nosotros. ¿Qué dice el versículo 3? A ver, ¿quién se lo sabe? Por la fe entendemos haber sido constituido. Fíjate, ¿quién está diciendo? Por la fe entendemos. ¿Quiénes? Nosotros. No lo vemos cuando fue constituido el universo, pero por la fe entendemos, lo asimilamos y lo recibimos y creemos. Haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Número 3. Entonces, en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Importante entonces que veamos cómo fortalecemos nuestra fe. Ya dijimos primero, ¿se puede desarrollar la fe en nuestra vida? Sí, ¿cómo? Número uno, ¿cómo lo dijimos? Primeramente estudiando y poniéndolo en práctica la palabra, ¿verdad? Número dos, debemos hacer la obra de Dios. Y ahora, número tres, anótele, ¿cómo debemos fortalecer la fe? Que el Señor Jesucristo se les aparece en medio mar cuando los discípulos estaban en la barca, estaban pescando, se les apareció, pero ellos no habían visto porque había nubosidad y ellos creyeron que era un fantasma y se asustaron. Pero vamos a resumir esta historia porque ya todos lo saben. ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuando Jesucristo se acercó y les dijo, cálmense, no tengan temor, soy yo. Entonces Pedro, él cuando escuchó a Jesucristo, le dijo que le permitiera ir allá también. Y Jesucristo, bueno, le dijo, vente. Y él se salió de la barca, fíjense lo importante lo que es. Él se salió de la barca y que empezó a caminar por el mar. La fe es esa, creerle, obedecerle, entender, eso es importante. Ahí es donde se fortalece nuestra fe. Cuando nosotros ponemos en práctica. El temor desaparece, la fe. Nosotros debemos estar firmes sin temor en Dios. Tomemos la palabra que nos llena de motivación y de ánimo. Cuando estemos bajo esas situaciones de dificultades, vayamos a la palabra de Dios. Veamos qué nos dice la palabra de Dios para que podamos animarnos, levantarnos. Si Moisés hubiera persistido en mirar que era tartamudo, en su tartamudez, imagínense, si Moisés, cuando Dios le llamó para que vaya y liberte al pueblo de Israel de las manos del faraón, si él se hubiera empeñado en persistir en que había esa tartamudez, que él no podía hablar, él nunca hubiera tenido fe. Él nunca hubiera hecho lo que hizo, porque Dios lo utilizó, él fue instrumento. Así también, si Abraham hubiera persistido en su vejez, en que su esposa Sara ella era estéril, no podía dar hijos, y aparte de eso los dos eran ancianos, si ellos hubieran visto que eso era lo natural, ellos no hubieran podido tener y creerle a Dios. Entonces no hubiera habido esa fe, pero ellos escucharon la palabra de Dios, le creyeron. Por eso decíamos que la fe es la palabra de Dios en nuestras vidas bajo la premisa de esa siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre hablare es una semilla. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que está sucediendo, porque no podemos olvidar, siempre vamos a, con el favor de Dios, las cosas importantes, resaltarlo. Fíjense lo que está pasando en Israel. Hay un rabino llamado Yehuda Glick, que desde hace tiempo él ha estado insistiendo en tocar el shofar ahí en el Monte Santo, en el monte del templo. Y ha habido varias solicitudes y él no ha conseguido la permisología ahí en Israel, en ese lugar. Pero vamos a leer en Joel 2:1 lo que dice, y fíjense lo que está sucediendo cuando hablamos de fe. Esta es una persona que desde el 2014 inclusive él ha estado insistiendo y fue inclusive arrestado porque él le cree a Dios. Él sabe que estamos viviendo los últimos tiempos y que después de 2000 años tiene que ser tocado el shofar en ese monte del templo. En Joel 2:1 nos dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene el día de Jehová está cercano.
Dice que debe ser tocado la trompeta en Sión, y eso es importante. La fe de este Señor no solamente le creyó a la palabra que está escrita, Él lo creó, Él conoce lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, pero Él lo está poniendo práctica a pesar de las adversidades, a pesar de que no le dan el permiso, no le han dado, pero ya ayer sucedió algo grande. A pesar de que él no pudo ir con el cuerno, él grabó el sonido de la trompeta, del cuerno, del shofar, del cuerno de carnero, lo grabó en su celular y se fue lo más cerca posible del monte del templo. Y ahí, lo vemos, lo podemos ver en internet, y ahí está, haciendo sonar el shofar. Y fíjense lo que ocurrió. Aquí la palabra de Dios dice: y dar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová se acerca. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Y de acuerdo a las noticias, gracias a Dios, a esos siervos que andan investigando las últimas noticias a nivel mundial, nosotros recibimos esa información de buena fuente, gracias a esos siervos que andan, escatólogos, teólogos, siervos de Dios, servidores, evangelistas, predicadores de la palabra de Dios, que andan buscando las noticias de ese centro del reloj espiritual de Dios. Podemos tener esta información, lo que ocurrió ayer, y ahí está en internet también para todos los que quieran ver. Dicen que se abrió efectivamente, después de haber tocado a través con el celular, hacer sonar el shofar, se abrió un hueco en la tierra. Un hueco en la tierra. Ahí hay una incógnita, no se sabe qué es lo que está adentro. Pero sabemos que hay misterios que Dios quiere revelar. Estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos de la gracia. Ya estamos llegando, las profecías se han ido cumpliendo, vamos a decirlo de alguna manera casi total, por no decirlo total, porque lo que viene ya es el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que nosotros estamos esperando. Fíjense lo que pasó en Josué también, ¿eh? Y es bueno recordar este momento en que Josué estaba con el pueblo de Israel y Dios le dio una orden que dieran 6 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, que había sido cerrada con muros. En Josué 6:16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Dios les mandó a que dieran vueltas. Fíjense, dieron vueltas alrededor del muro. Iban a llevar el arca. Delante del arca tenían que ir 7 sacerdotes con las trompetas, con los cuernos, dando sonido y dando vueltas. Pero adelante de los sacerdotes que llevaban las bocinas, tenían que venir los hombres de guerra con armas. Pero nadie tenía que decir nada. Y los demás gente atrás. El pueblo atrás sin decir nada, las 6 vueltas cada día. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6º día ellos cumplieron. Y el 7º día le dijo que dieran 7 vueltas. De la misma manera. Pero que en la 7ª vuelta, cuando sonaran las bocinas, cuando sonaran el sonido de las trompetas, el pueblo diera un grito. Fíjense lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es posible que con gritos se derribaran los muros de Jericó? Con la obediencia a Dios, con la palabra de Dios. La palabra es poderosa. Derriba cualquier muro, cualquier problema, cualquier dificultad, desaparece cualquier enfermedad. La palabra de Dios es tremenda cuando está la fe, cuando haces la obra y obedeces lo que Dios te manda, aunque para el mundo sea ridículo, sea imposible. Créele a Dios, créele a Dios. Así también nosotros en nuestro diario caminar debemos ponerle fe y obedecer la palabra de Dios, ponernos en práctica y creerle a Dios. Hay dificultades, hay necesidades que nosotros tenemos que cubrir.
Diariamente tenemos cosas que hacer. Hay cosas que a veces son imposibles, pero debemos seguir estos ejemplos. Debemos caminar en fe. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el pobre por esa fe vivirá. Mas el enfermo por la fe será sano. Tenemos que creer esa palabra. Tenemos que ver los testimonios de los antiguos. Ellos dieron testimonio de su fe. Ellos son los héroes de la fe. Pero Dios quiere que en esta temporada, en este tiempo, nuestra historia también quede registrada. Y va a quedar registrada esa fe tuya, esa fe mía, las acciones, no por nuestra fuerza, sino por la gracia y la fuerza que nos da Dios, para que quede registrado en el libro de los libros allá en el cielo. En el libro de la vida también va a quedar registrada nuestras historias. Así que este es el estudio que lo he querido llevar con una aplicación diaria, de nuestro diario, en todas las cosas que tú hagas. Y ahora yo les pido que hagamos una oración por esta palabra, por este estudio, para que Dios nos dé sed de su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por este estudio que hemos puesto en tus manos, Padre amado, que lo hemos atraído, Señor, de tu santa palabra, que no regrese a usted vacía la palabra, como dice Isaías 55:11, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiera, y será prosperada para aquello que lo envío. Que así sea en nuestras vidas, Padre amado, que esta palabra haga rema en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Señor, bendice a todas las personas, Señor, dale sed de ti, de tu palabra. Haz milagros, Señor. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo, como el día del Pentecostés que fue derramado y los discípulos recibieron y se llenaron de ese poder. Así, Padre, te lo suplicamos, que todas las personas que vayan escuchando, que vean, que vayan entrando, Señor, en esta enseñanza, sean tocados por tu Santo Espíritu. Padre, Señor, que la historia de nuestras vidas, Padre amado, sean conforme tu santa voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.